¿Escuchan? ¿Sí? No hemos visto eso todavía. Bueno, vamos a arrancar aquí entonces. Bien, el marco teórico. Entonces, bueno, el trabajo principal, ¿cierto? A pesar de que nosotros hemos visto que hay marco jurídico y marco conceptual y todas las cosas, el trabajo principal y lo que tienen que hacer ustedes son dos cosas. El estado del arte, que ya les digo un ejemplo, no se los he subido todavía, pero los tengo que subir. ¿Cómo se hace un estado del arte? ¿Sí? Y la otra parte que es el marco teórico. Esas son las dos principales, marco jurídico y el marco conceptual, pues no tanto, pero el marco teórico sí, bien. Entonces veamos. El marco teórico pues permite ubicar el tema dentro de un conjunto de teorías existentes. Miren la diferencia que hay entre el estado del arte y el marco teórico, ¿no? El estado del arte es sobre investigaciones y avances en lo que se ha hecho en un tema específico. El marco teórico es la teoría, por eso se llama así, existente, ¿sí? Entonces hay que diferenciar entre una cosa y otra. Una es las investigaciones que se han hecho, lo que se ha avanzado en la materia, y la otra es el marco teórico, que es la teoría que hay en el tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si alguien va a estudiar sobre los concretos, bueno, tocaría empezar sabiendo qué es un concreto, ¿cierto? Que es una mezcla de agua, arena, cemento y grava, ¿cierto? Que se utiliza para construir estructuras civiles, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, yo necesito que ustedes separen esas dos cosas. Bien. Se debe precisar en qué corriente de pensamiento se inscribe. Bueno, esto no es tan aplicable a nosotros, ¿cierto? Esto es más para la parte filosófica, bueno, nosotros no tanto. Se describe cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. Entonces, mira lo importante, ¿cierto? Tenemos que tener la teoría clara para saber qué es lo que vamos a investigar o acerca de qué vamos a investigar. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa son los avances, ¿sí? Los avances en la materia se llama o son redactados como el estado del arte. La teoría que hay en la materia se llama el marco teórico. Bien, sigamos. Entonces, la teoría nos da la oportunidad de aproximarnos a los fenómenos cotidianos de una manera rigurosa y nos permite generar una mayor conciencia acerca de lo que representan para nosotros. Entonces, miren, por ejemplo, aquí las teorías, esta de Einstein, ¿cierto? La de la relatividad, E igual a m por c al cuadrado, ¿sí? Explicación sistemática de por qué ocurren ciertos fenómenos, ¿sí? Sirve para entender la realidad, para explicarla, y serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos, ¿cierto? Entonces miren cómo una teoría, ¿cierto? Se genera después de una investigación. Sí, claro, Einstein tuvo que realizar toda una investigación durante mucho tiempo para llegar a esta fórmula. Pero en el momento en que ya se acepta como algo válido en el conocimiento, pasa a ser parte de una teoría, ¿sí? Entonces ya se afirma y se sostiene como una teoría que siempre se debe tener en cuenta para realizar cualquier investigación relacionada. Entonces, miren, explicación sistemática de por qué ocurren ciertos fenómenos. No se está hablando de la investigación que llevó a la teoría, sino de la teoría en sí. De la teoría en sí. ¿Ok? Sirve para entender la realidad, para explicarla, lógicamente. Uno a través de las teorías es que uno trata de explicar los fenómenos. Serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Bueno, entonces, ojo con esa diferencia. Marco teórico, ¿qué es? Análisis sistemático y sintético, o sea, en orden, ¿sí? Y concreto, de las principales teorías que explican el tema que está investigando.
que se está investigando, ¿sí? Entonces, si alguien está investigando sobre, por ejemplo, procesadores, unos compañeros de ustedes que están investigando sobre procesadores, pues lógicamente uno tiene que saber qué es un procesador, ¿cierto? De ahí, para poder investigar sobre sobre procesadores, tiene que saber qué es un procesador. Y de ahí arranca y se va, ¿sí? Ahora, ¿el procesador de qué está compuesto? Yo no tengo ni idea, ¿cierto? Pero si es un circuito, entonces tienen que tener clara qué es la idea de circuito y toda esa teoría sobre la cual ustedes van a sustentar su investigación construye o conforma mejor lo que es el marco teórico, ¿sí? Y es importantísima tenerla. Bien, ¿para qué sirve el marco teórico? Entonces permite decidir sobre qué datos serán captados y cuáles técnicas de recolección son las más apropiadas, ¿cierto? Sugiere guías de investigación, distintos enfoques de investigación, ¿sí? Para conducir o cuestionar o reformular el problema de investigar, uno cuando reconstruye el marco teórico sabe si lo que quiere investigar es en eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, en la parte de los procesadores, ¿sí? Puede que la persona haya malentendido qué es lo que quiere investigar, ¿sí? Si es la rapidez de un equipo o si es su almacenamiento temporal, es decir, la RAM, ¿sí? Dependiendo de lo uno o de lo otro, pueda que la persona quiera investigar sobre una cosa y leyendo sobre lo que es la otra, llega a la conclusión de que eso no era lo que quería investigar. ¿Ok? Por eso dice para conducir o cuestionar o reformular el problema de investigación. ¿Sí? Entonces uno ya se cuestiona, cuando ya tiene clara la teoría, ya dice, como que esto no era lo que yo quería investigar, ¿sí? O me fui por otro camino creyendo que esto era esto. Importantísimo. Bien, orienta al investigador en la descripción de la realidad observada y su análisis. Delimita el área de investigación. Claro, nosotros aquí lo hemos venido haciendo, ¿sí? Y ya lo hicimos a través del título. Pero leyendo la teoría uno sabe hasta dónde quiere llegar. ¿Ok? Eso aporta mucho. Porque si ustedes a medida que leen ven que se está creciendo la investigación y que se les puede salir de sus manos, entonces uno lo que hace es reducirla, ¿no? Y si es necesario a la hora del momento de leer la teoría, cambiar el título del proyecto de investigación, se cambia. ¿Ok? Algunos autores dicen que uno tal vez lo último que debería colocar en una investigación es el título. Eso no significa que uno no tenga claro para dónde va, sino que el título tiene que, lógicamente, resumir en muy pocas palabras en qué consiste la investigación. ¿Sí? Bien, homogeneiza basa el lenguaje técnico empleado y unifica criterios y conceptos básicos. Claro. Reglas. La búsqueda la búsqueda no debe buscarse en un solo lugar. Eso lo tenemos claro. Hay que investigar bases de datos, archivos técnicos, bueno, en fin, todo lo que ustedes quieran. Todas las cosas se encuentra inclusive uno muchas veces consultar que cree que le van a hacer útil, que no, de que no le aporta absolutamente nada, pero también los artículos, y lo mismo sucede con otro tipo de fuentes. Bueno, hay estos que solo sirven para encontrar otros textos. La fiabilidad de los documentos, ¿cierto? Es decir, que sean
fiables, de confianza, ¿sí? Se debe distinguir entre hechos y opiniones. Son cosas completamente diferentes, ¿sí? Un hecho es algo que sucede, que es real, que es verdadero. Una opinión es el punto de vista de alguien, ¿cierto? O de algún grupo que no necesariamente es verdadero. Y la parte científica, la parte de investigación, se basa y se soporta en hechos, no en opiniones, ¿ok? En cosas reales, ¿vale? Bueno, se debe preferir las fuentes que te enseñen más sobre el tema, lógicamente, y se deben preferir las fuentes que tienen consistencia. Sobre las referencias, deben ser cercanas o similares al planteamiento, semejantes al método o a la muestra que usted va a emplear en la investigación. Entre más recientes mejor, ¿sí? Por lo general, lo que les decía en la anterior clase, se considera que ah, una buena referencia, pues dependiendo del tipo de investigación, lógicamente, tiene que acatar por lo menos que sea 5 años atrás, ¿no? Y lo digo que depende, ¿y por qué digo que dependiendo del tipo de investigación? Sencillo, muchachos. Si ustedes van a investigar cómo se vino construyendo, cómo se ha venido construyendo eh, cualquier tema en sí, ¿cierto? Lógicamente que el proceso tiene que ser mucho más largo y tiene que abarcar un periodo mucho más amplio. Pero si ustedes lo que están tratando es demostrar algo nuevo, algo novedoso, pues no se tienen que ir tan allá, ¿sí? Y tendrían que tratar de centrarse en investigaciones de por lo menos 5 años para arriba, ¿ok? Eso es dependiendo de las necesidades que tenga cada grupo. Bien, que implique investigación empírica, recolección y análisis de datos, rigurosidad y calidad. Recopilación de la información. Extrae una idea o varias ideas, resultados, comentarios. Evaluación de la información recopilada, centrada en el problema, no divagar en temas ajenos, que es un problema que se puede cometer, ¿no? Que sucede que uno va a investigar sobre un tema y cuando está leyendo le empiezan a salir otros y uno por esa inquietud, por ese deseo de investigar, se va desviando del tema, ¿no? Uno le tiene que centrar. Bien. Organización de la información, método del mapeo, método esquema o métodos de índices, ahora los vemos más tarde. Desarrollo del marco teórico, desarrollar el esquema, incluyendo las referencias de fuentes bibliográficas. Clima organizacional. Miren, un método de mapeo. Este método está en el libro de Fernández y Batista, ¿no? Que es un muy buen texto, un muy buen texto. Entonces, miren cómo ellos plantean un método de mapeo. Primero, arrancar con las definiciones, ¿cierto? Las definiciones. Entonces, si estamos hablando de apps, por ejemplo, que es el tema de un compañero, pues lógicamente lo primero que tenemos que definir qué es una app, ¿sí? ¿Qué es una aplicación? ¿En qué consiste? ¿Sí? Y si la app está compuesta de varias partes que son fijas dentro de esa app, pues lógicamente también tenemos que definirlas, ¿no? Las dimensiones, es decir, en qué espacio se está manejando la investigación, a pequeño nivel, a alto nivel, bueno. La medición, qué sistemas se utilizan para medir, ¿cierto? Para medir. Y los modelos, entonces, ¿cuáles modelos se están aplicando en la actualidad? Miren la diferencia entre el estado del arte y la teoría. Aquí ya hablamos de modelos, es decir, de cosas que sirven, que se han comprobado científicamente que son válidas y que se están aplicando en la realidad. ¿Sí? Hablamos del modelo, no de cómo se llegó al modelo. El cómo se llegó al modelo es el estado del arte. El modelo hace parte de la teoría. ¿Ok? Son dos cosas diferentes.
El cómo se llegó al modelo hace parte del estado del arte, ¿sí? Y el modelo ya es parte de la teoría en sí. Bueno, clima organizacional, definiciones, bueno, esencia. Medida múltiple de los atributos organizacionales, ¿sí? Por ejemplo, en lo que estamos analizando. Medida perceptiva de los atributos individuales. Miren, dos definiciones de esencia. Dimensiones diversas, más de 85 distintas. Las que han considerado con mayor frecuencia en la literatura, moral, apoyo de la dirección, innovación, percepción de la empresa, en fin, muchas dimensiones, ¿no? Instrumentos, 28 detectados, 5 válidos para el medio laboral de interés, modelos con mayor abundancia empírica y más recientemente el modelo de efectividad de gerencia de W. Wyborg, ¿cierto? Modelo mediatizador del clima organizacional de C.P. Parker y otros, ¿ok? Entonces este es un buen ejemplo de lo que se puede ir tocando. Hay un método que es el método de índices, que sirve para eso también. Investigación para determinar los factores que inciden en el voto de las elecciones municipales. Este es un ejemplo. Factores encontrados. La imagen del candidato, la imagen del partido o fuerza política impulsadora, la estructura partidista, la mercadotecnia partidista, la mercadotecnia electoral y la acción electoral, ¿cierto? Entonces uno arma una serie de índices de los factores encontrados y sobre eso crea el estado del arte, ¿no? Cada factor serían los temas, los cuales se despliegan en subtemas y así sucesivamente. Entonces, imagen del candidato. Dentro de la imagen del candidato sería bueno ver qué antecedentes tiene el candidato, cuáles son sus atribuciones, la percepción de la familia que tiene el candidato, que lo maneja mucho. Ahorita, todo esto aplica ahorita en la época política que estamos manejando, ¿no? Ustedes ven cómo hacen de todos los candidatos por conseguir votos. Bailan, mejor dicho, andan sin tapabocas, bueno, lo que sea, ¿sí? Por ganar adhesión, ¿sí? Entonces esa sería una buena parte para crear un marco teórico. Credibilidad del candidato, presencia física, imagen del partido, antecedentes del partido, bueno, en fin. Marco conceptual, aquí ya pasamos a otro, que este no es obligatorio. Yo les voy a pedir dos cosas dentro de la propuesta. Una, el estado del arte y la otra, el marco teórico. Este marco conceptual ya no tanto, ¿cierto? Definir el significado de los términos a emplearse con mayor frecuencia, bueno. El investigador define y determina conceptualmente los términos de acuerdo a la teoría planteada y a su enfoque individual. O sea, ahí ya hay una parte más de punto de vista de uno, ¿cierto? Marco histórico, pues evolución y desarrollo del objeto de estudio desde distintos puntos de vista, ¿sí? Bueno, esto lo pueden tomar ustedes como parte del estado del arte, ¿sí? En su investigación cronológica, como ya lo vimos, y descripción de la evolución histórica del objeto de estudio. Marco legal, entonces normas jurídicas que incumben en el proyecto, normas de carácter general y obligatorio. Y listo, bibliografía. Y hemos acabado, muchachos. Esta presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O está claro? Profe, la diapositiva ya la subió al pues. No, no la he subido, muchachos. Hoy se la subo, se los prometo. Hoy la subo. ¿Listo? Bueno. Bien, muchachos. Entonces, miren, en esta diapositiva hemos visto dos cosas, que es el estado del arte y que es el marco teórico. Bueno, y hay otros dos marcos, el conceptual y el histórico, pero como les digo, a mí me interesa porque son los principales, ¿no? El histórico no es obligatorio en los trabajos de investigación. Depende, sí, mucho del tipo de investigación que se esté haciendo.
Pero el conceptual y el estado del arte y el marco teórico, sí, y eso es lo que yo les voy a pedir. Bueno, vamos a ver ahora, entonces, los conectores booleanos. Esto les sirve para la parte de investigación. Vamos aquí. A ver. Ahora no. Bien. Busqué bastantes diapositivas, ¿cierto? Bastantes presentaciones para ver una que fuera muy adecuada al nivel y a la forma como está realizando la investigación, y esta me gustó muchísimo. Entonces se las voy a compartir. Espérenme un segundo. Esta me parece muy manejable y muy aplicable, ¿no? Vamos a ver. A ver. Me quiere dejarla abrir. Abrirla otra vez. A ver si ahí sí. Ahí sí la tenemos. ¿La ven? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿me están viendo, cierto? Sí. Bueno, muchachos. Entonces, aquí dice búsqueda de Internet y evaluación de sitios web. Lo que vamos a aprender de conectores booleanos, ¿cierto? No solo sirve para Internet y evaluaciones en sitios web, sino que sirve, por ejemplo, para buscar información en las bases de datos que yo les he recomendado, ¿no? Ustedes les dan este tipo de conectores y no solo sirve, como les decía, para la parte de sitios web. Bueno, esta es una institución que se dedica a investigar en la salud, ¿no? Como dice aquí, Hinari, investigación en salud. Bueno, tabla de contenido, portales, motores de búsqueda, bases de datos, ¿sí? Que ya las vimos. Google versus Google Académico y versus PubMed, ¿cierto? Búsqueda booleana, búsqueda avanzada y evaluación de páginas web. Bueno, portal, un nodo o red que sirve de entrada hacia otra, ¿sí? Eso se consigue en un portal. Organiza la información de una manera estructurada en general o categoría temática, ¿sí? Ejemplos, pues ahí colocado OMS, temas de la salud de la A a la Z, ¿sí? Y se entra al portal del... ¿Alguien abrió el micrófono, muchachos? Listo, gracias. ¿Aló? Por favor, cierren el micrófono. Hay alguien con el micrófono abierto. Vamos a ver quién es. Oh, ya lo erro. Bueno, listo, sigamos. Entonces, miren, un portal, pues entonces es lo que es esto, ¿cierto? Un nodo red que sirve para una entrada hacia otra y organiza la información de manera estructurada en general o por categoría temática. Ejemplos, Organización Mundial de la Salud, OMS, temas de salud de la A a la Z, ¿cierto? Entonces uno entra a www.WHO, que es las iniciales de la organización en inglés, y lo empieza a buscar. Aquí hay otro que es Essential Health Kits, Leaks, perdón, ¿sí? Y aquí está la página, bueno, yo son diferentes portales. Motor de búsqueda. ¿Qué es un motor de búsqueda? Es un programa que busca documentos a través de palabras claves y recupera una lista de documentos. Eso es un motor de búsqueda. Los que ustedes manejan todos los días, ¿cierto? Firefox, el otro que es el de Google, ¿cierto?
y todos los que ustedes conocen en la actualidad. Bueno, utiliza un software que permite buscar y recuperar información de tal forma que los resultados son devueltos en una posición ordenada basada en la relevancia de la misma, ¿sí? Entonces, como que lo que más está nombrado se ubique primero y lo demás después, ¿no? Bien. En Internet, un programa que funciona como un robot automatizado que reúne y clasifica información. Por ejemplo, de motores de búsqueda, pues está Google, ¿sí? Está Google Académico, que es una parte especializada de Google, que es muy buena, ¿cierto? Para buscar información. No sé si ustedes ya dentro de su estado del arte han estado buscando información en Google Académico. En Google Académico las publicaciones que son libres, ¿cierto? Que no son en revistas que cobran derechos de publicación, se pueden buscar en buenas investigaciones libres, ¿no? Buenas investigaciones libres. Y la otra es Yahoo, como la ven ahí, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Bueno, parece que ninguna. Sigamos. Entonces, miren por ejemplo, así es como Google presenta los resultados de la búsqueda de Hinari. Las citaciones más relevantes se organizan en sectores, ¿sí? Entonces, miren, artículos académicos para Hinari, eso aparece en todos, ¿sí? Aparecen todos los artículos académicos, encabezando siempre la pantalla de la búsqueda, como lo ven aquí, y después arranca con temas específicos, ¿no? Entonces, Hinari, ¿qué es Hinari? ¿Sí? ¿Qué hace Hinari? About Hinari, como lo ven aquí. ¿Están viendo el cursor? Hola. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué hace Hinari, cierto? Acerca de Hinari, bueno, y todo eso. ¿Ok? Entonces aquí dice, así es como Google presenta los resultados de la búsqueda de Hinari, como lo ven aquí, ¿sí? Las citaciones más relevantes se organizan en secciones. Bueno. Entonces, Google Académico proporciona una forma sencilla de buscar bibliografía académica. Puedes buscar a través de muchas disciplinas y fuentes, estudios revisados por pares, tesis, libros, resúmenes y artículos de editoriales académicas, sociedades profesionales, repositorios preinversión, universidades y organizaciones académicas. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que manejar bien Google Académico con el fin de buscar mucha información que la vamos a necesitar tanto para el marco teórico como para el estado del arte. ¿Ok? Como para el estado del arte. Bueno. Miren aquí. Google Académico, ¿cierto? Los resultados de Hinari pueden ser artículos sobre el programa o otros cuyo autor sea él. Bueno, entonces, miren esto. Utilización de ESCO. Hinari, ScienceMed y CUDMED en el Sistema Nacional de Información. Bueno, miren que aquí hay un HTM, ¿cierto? Lo que indica que el artículo no está libre, sino que hay que pagar por verlo o estar inscrito en una base de datos a la cual pertenezca el grupo o cualquier cosa, ¿sí? Y miren la otra que dice Hinari, PubMed, más de 6 millones de ¿cierto? Y también es otra investigación, ¿no? Aquí hay 4 investigaciones. Hay una utilización del Estado. Bueno. Listo. Utilización de ESCO, efectos para el trabajo infantil, de la salud del mentor. Miren que esta es una publicación
de esta entidad, ¿cierto? Y miren que aquí al lado, donde les estoy mostrando con el cursor, está el PDF, ¿cierto? Quiere decir que esto está publicado en una revista como Cielo, en una base de datos, ¿sí? De Cielo, cuyo acceso es gratuito, ¿no? Cuyo acceso es gratuito y lo podemos abrir directamente ahí, sin buscar en ninguna otra parte. Bueno, sigamos. Entonces, busca avanzada con Google Académico. Entonces, busca artículos, todas las palabras, ¿sí? Con la frase exacta. Entonces, para eso se utilizan comillas, ya lo vamos a ver. Con al menos una palabra, sin palabras, y todo eso se hace, ¿no? Bueno, hemos ingresado a la opción de búsqueda avanzada de Google Académico. Tenga en cuenta las distintas opciones para refinar una búsqueda y además que pueden cambiar el número de resultados por página. Ok. Entonces las bases de datos, ya lo vimos. Entonces por ahora, ¿qué hemos visto? Los motores de búsqueda. Google, Firefox, Yahoo, todos esos, ¿cierto? Nos permiten tener acceso a alguna información. Y dentro de Google está Google Académico, que es relacionado con la investigación exclusivamente, ¿sí? Allá adentro no se ven otras cosas que no sea investigación. Y dentro de ese Google Académico van a haber artículos gratis y van a haber artículos pagados como en otra parte. Hasta ahí hemos entendido, ¿cierto? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Es una colección de información organizada de forma tal que una computadora puede seleccionar rápidamente las piezas de datos deseados. Un sistema de archivo electrónico con herramientas de búsqueda, ¿sí? Una base de datos tradicional organizada por campos, registros y archivos. Y ahí hay un ejemplo de base de datos, PubMed, ¿cierto? Una herramienta gratuita, muy importante, donde la pueden consultar, ¿cierto? De búsqueda que contiene más de 24 millones de citas. 24 millones de citas. Eso es una cosa de locos, ¿no? Entonces ahí pueden consultar. Si yo esta base de datos poco la he utilizado, esta PubMed, ¿cierto? Pero si hay que pagar por algún artículo, pues eso se suele hacer, ¿no? Pero la mayoría son gratis, ¿sí? La mayoría son gratis. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, miren, aquí está. PubMed, ¿cierto? Comprende más de 24 millones de referencias de literatura biomédica. Bueno, aquí es porque estamos tratando el tema con un ejemplo biomédico, ¿cierto? Revistas de ciencia de la vida y libros en línea. Las referencias pueden incluir enlaces a contenidos de texto completo de PubMed Central y sitios web de editoriales. ¿Ok? Entonces, miren, aquí hay un poco de herramientas que les pueden ser útiles. Aquí tenemos un motor de búsqueda, Google. Bueno, las ventajas. Búsqueda de artículos, libros y sitios web. Cuenta con opciones de búsqueda avanzada, ¿sí? Se puede limitar la búsqueda por fechas, tipos de documentos, idiomas, dominio y más. Las desventajas, no cuenta con términos de indexación, ¿cierto? O sea, una publicación que esté en Google, pues no tiene ninguna indexación. Por ejemplo, una revista como un artículo sí lo puede tener dentro de una revista, ¿cierto? Donde aparece el DOI, los autores, la revista, todo eso. Acá no, ¿cierto? Entonces, ese es un problema de Google. Uno a ratos puede tomar cosas de Google, pero cosas que después de abrir Google vaya a una fuente de información verídica. Verídica. Ok. Recupera una gran cantidad de resultados en casi cualquier tema. No existe la posibilidad de seleccionar citas para descargar o imprimir. Eh,
Bueno, no cuenta con, bueno, recupera una gran cantidad de resultados en casi cualquier tema. No existe la posibilidad de seleccionar citas, ya. Construido por orden de relevancia basado en el número de veces que ha sido citado. No se puede limitar la búsqueda solamente a artículos de revista. Eso sí, ¿no? Eso aparece de todo. En Google, en Google. En Google aparece de todo. Pero en Google Académico cambia el panorama. ¿Ok? Ventajas. Búsqueda de revistas, libros y más fuentes académicas. ¿Sí? Que eso es muy importante. Porque aquí hay mayor seriedad, ¿no? Hay mayor seriedad. Permite descargar referencias individuales en software de gestión de referencias. Contiene información de referencias con enlace a las fuentes, citando un término específico. Bien. Desventajas. No cuenta con términos de indexación, es decir, no hay una referencia que diga esto está indexado en tal parte o en tal revista o en tal libro. No, no, no. Google es abierto y pues imagínense cómo sería tratar de indexar toda esa cantidad de información a una sola parte, ¿no? Entonces no hay forma. Sin embargo, no significa que uno no lo pueda utilizar. Lo que pasa es que uno tiene que utilizar cosas, en primer lugar, que sean confiables y en segundo lugar, pues cosas que se puedan, a ver, digámoslo, analizar, ¿sí? Porque es que en Google ustedes van a encontrar de todo, pero eso es lo más importante. Recupera una gran cantidad de resultados en casi cualquier tema, listo, bueno. No existe la posibilidad de seleccionar citas para descargar o imprimir, eso tampoco lo permite. Construido por orden de relevancia basada en el número de veces que ha sido citado. Eso es muy importante, muchachos. Eso es muy importante en la investigación. Un artículo, miren lo que hay sobre citaciones. Espérenme un segundo. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe. Estoy hablando solo. Espérenme un segundo. Voy a tratar de mostrarles algo. Espérense, no se vayan a ir. Espérenme un segundo. Bueno, ya volví, ¿me escuchan?
Sí, profe. Bueno, listo. Brian, dice no, profe. ¿Qué pasó, Brian? ¿Me escuchas? Brian Rodríguez. No, Sí, profe, profe. ¿qué? ¿Has escrito no, profe? ¿Por qué? O sea, ¿no me escuchas o qué? Ah, no, esa era una respuesta de antes que Listo. tenía una pregunta. Listo, solo era para salir de la duda. Les voy a mostrar esto, miren. A ver, vámonos aquí. Aquí. Ok, ¿están viendo una Word. hoja en Word? Sí, profe. Bueno, miren, aquí dice how many citations are actually a lot of citations, ¿cierto? ¿Cuántas citaciones son actualmente muchas citaciones? ¿Sí? Esto lo traje de una página por ahí que me pareció muy interesante. Bueno, en resumen, ¿qué dice este artículo? Dice, I suggested to my younger colleagues, ¿cierto? Yo he sugerido a mis colegas más jóvenes that while they should not be care, bueno, ¿por qué ellos no deberían cuidar mucho acerca del factor de impacto de los journals? El factor de impacto es una calificación que le dan a las publicaciones, a las revistas, ¿cierto? A las revistas. Entonces, según ese factor de impacto, uno sabe cuándo una revista es buena o es regular, o digámoslo, inclusive hasta mala, ¿cierto? Según el factor de impacto. A ver, les explico. En las dos principales bases de datos de revistas, que es el Scopus, ¿sí? Y el Web of Science, las revistas se clasifican en 4 cuartiles. Entonces, Q4, Q3, Q2 y Q1. En las Q1, bueno, hay que decirlo de antemano que publicar en cualquiera de las 4 ya es un logro, así sea en Q4, ¿sí? Así sea en Q4 ya es un logro, porque la competencia es muy alta para publicar en cualquiera de esas revistas. Pero las top, las revistas fuertes, las revistas principales, son las que están en Q1 y en Q2. Y si somos más exigentes, las de Q1. ¿Sí? Uno publicar en una revista Q1 o Q2, se tiene que sentir muy bien, ¿cierto? Y que a uno lo citen en una revista Q1 o Q2, es que su investigación es de alta calidad. ¿Sí? Es de alta calidad. Si lo están citando en ese tipo de revista es porque su trabajo fue muy bueno. Muy bueno. ¿No? Es decir, si lo toman como punto de referencia para hacer otras investigaciones, es porque su trabajo valió la pena. Valió la pena. ¿Ok? ¿Me están entendiendo o no, muchachos? ¿O los estoy enredando? Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se le entiende. Bueno, entonces, muchachos, ¿por qué les traje esta lectura a referencia? Miren esto. ¿Están viendo este cuadrito, esta gráfica? Voy a tratar de que se vea, ver, vista. Se vea completa, a ver. Ver. No. El 100%. Espérenme un segundo. Bueno. Vámonos ahí. A ver. Bueno, miren. Ellos hacen el siguiente análisis que es muy interesante. Miren, supongan que esta es una montaña, ¿cierto? Esta es una montaña. Y que la montaña va desde acá abajo, ¿sí? Hasta arriba. ¿Ok? Desde acá abajo hasta arriba. ¿Sí? Bien. Ellos dicen
¿cierto? Esta investigación llegó a la conclusión, miren, de que la mitad de la montaña, es decir, de la mitad de los artículos, si estos son los artículos de con citaciones, la mitad de los artículos que se publican en las revistas nunca son citados. Nunca son citados. ¿Sí? Es decir, usted hizo una investigación, la publicó en una revista y muy interesante, pero no es de alto impacto científico. ¿Sí? Porque nadie tomó su trabajo como punto de partida para otro o tomó su trabajo para dar referencia de lo que había en la actualidad. ¿Sí? Miren, si ven esta franja, no sé si están viendo el cursor, dice 0 citaciones acá abajo. ¿Sí? Y la mitad, casi la mitad de estos 5.500 metros, 2.500 metros, tienen 0 citaciones. Es decir, la gran mayoría, muchos artículos, no tienen ni una citación. ¿Ok? Ni una citación. Y miren, y la otra, el otro 30%, podríamos decir, para llegar de 2.500 a 4.500, ¿sí? Tienen de 1 a 9 citaciones. De 1 a 9 citaciones. ¿Ok? O sea que si usted en un artículo que uno publique tiene 9 citaciones, tiene 5 citaciones, pues hombre, ya puede estar contento. ¿Sí? Pero el top de acá arriba, lo componen los artículos que tienen de 10 a 99 citaciones. Están hasta aquí, miren, hasta aquí. ¿Sí? De 10 a 99 citaciones. Y la cúspide, el 1% tal vez de esto, son los artículos que tienen de 100 a 99 citaciones. O sea que si un investigador tiene de 100 a 99 citaciones, su artículo, su producción, su investigación está acá arriba, con los grandes, ¿sí? Con los duros, ¿ok? Con los duros. Y aquí está en muy buen estado. Entonces, las citaciones son importantes, muchachos. Las citaciones son importantes. Cuando a uno lo citan, uno se siente muy bien. Se siente muy contento. Y si lo citan en una revista Q1, ¿cierto? Que es de las más altas del mundo, porque esto es a nivel mundial, le estoy hablando a nivel mundial, no en Colombia, ¿sí? Pues uno se siente satisfecho. Eso no da plata, pero sí da mucho orgullo. ¿Ok? Eso no da plata, pero sí da mucho orgullo. Entonces, ¿por qué les traje esta relación acá? Porque lo ideal es que ustedes citen en sus trabajos, por lo menos los que están de aquí para arriba, pues que tengan algún tipo de citación. ¿Sí? No significa que estos de acá no se lo merezcan, se lo pueden merecer, pero cuando uno encuentra un artículo que está por acá arriba o que está por acá en número de citaciones, ¿sí? Ya sabe que el trabajo es un trabajo de alta calidad y que es un buen punto de referencia. ¿Ok? Que es un buen punto de referencia. Entonces, miren, bueno, esto aquí lo describen, ¿cierto? Miren, aquí hacen un análisis entre la fracción de los trabajos, ¿cierto? Como el porcentaje, ¿cierto? Y el mínimo número de citaciones que han tenido, ¿no? ¿Sí? Aquí está Google Scholar, aquí está acá todos sus retenes, 2 bases de datos, ¿sí? Bueno, entonces quería que vieran esto, muchachos. ¿Con qué fin? Con el fin de complementar el tema que estamos viendo. ¿Listo? Bueno, sigamos. Ventajas, digamos aquí, ¿no? Me va a tocar abrir otra vez esto. Espérenme un segundo. Va a tocar volverlo a abrir porque curiosamente uno se sale y se sale
del coso este. Bueno. Entonces, ¿me entendieron lo que les dije? ¿Sí? ¿Me entendieron lo que les dije? ¿Estamos o no? Muchachos. Sí, profe. Bueno. Entonces, eso, ¿no? Eso, o sea, ahí se enfrentan dos cosas, cantidad con calidad, ¿cierto? Hay gente que publica muchas cosas, pero tiene pocas citaciones. Hay otros que publicamos menos, pero que tenemos muchas citaciones, ¿sí? Entonces es mejor la calidad que la cantidad, ¿ok? Pienso yo. Porque usted qué saca con publicar 10 artículos, si nadie los referencia, pues, si nadie los cita, ¿ok? Bueno, entonces volvamos al tema. Y vamos, tun, 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 tun. No, este no es. Espérense, muchachos. Me salí el que era. Estábamos en de los booleanos. Ujú. Bueno, volvemos. Listo. ¿Están viendo otra vez la diapositiva? ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces volvamos a ampliar esto aquí. Listo, entonces eso les decía, ¿no? Entonces no existe la posibilidad de seleccionar citas para descargar o imprimir, construido por orden de relevancia basado en el número de veces que ha sido citado. Por eso me salió un poquito del tema para mostrarles que no todo lo que se publica lo citan, ¿cierto? No todo lo que se publica se cita, ¿sí? No se puede limitar la búsqueda solamente a artículos de revista. No, en realidad hay mucha información importante. Lo importante y lo principal es que ustedes vean que sea es decir, que sea de confianza, ¿cierto? Lo que han publicado, que sea creíble, que sea verdad. Porque hay muy buenos textos, no siempre un artículo de revista, pero hay libros muy buenos, de gente que ha estudiado mucho, de autores muy reconocidos, que se pueden tomar, ¿cierto? Hay otras revistas empresariales, por ejemplo, hay empresas o agremiaciones que sacan información. Por ejemplo, nosotros en la parte de construcción tenemos a Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, ¿cierto? Que hacen unas investigaciones bien buenas a veces, ¿cierto? Hacen unas investigaciones muy buenas, tienen unas estadísticas buenas para hacer investigación y ellos son muy confiables, Entonces, no siempre tiene que ser solo de artículos, sino de todo ese tipo de información. Bueno, ya esto lo vimos. PubMed, bueno, entonces ventajas, bien indexado, utiliza descriptores en ciencias de la salud, medical subjects, endings, ¿cierto? Bueno, esto no nos interesa tanto. Puede ampliar los términos, contiene 5.419 revistas actuales sobre ciencias de la salud. Miren que es una base de datos pues bien fuerte, ¿sí? Incluye referencias de revistas electrónicas antes de su publicación, ¿sí? Se pueden descargar información en software de gestión de referencias y se puede seleccionar referencias para descargar o imprimir. Bueno, esto lo hacen casi todas, ¿no? Eso no es novedoso. Eso lo hacen casi todas. Desventajas. Acceso limitado, casi exclusivamente a revistas básicas, que es el problema que tienen todas las bases de datos, gratis, ¿sí? O las free, que se llaman, ¿sí? La información libre, que el acceso a revistas, pues no son a las principales, sino tal vez a las básicas, ¿sí? Y de ciencias de la salud que se encuentran indexadas en bases de datos. Ok, no busca en el texto completo de los artículos. Bueno, buen problema. Por lo general, cuando uno le da una palabra, lo primero que buscan no es en todo el texto
a no ser de que sean las bases de datos que hemos visto, las principales, ellas sí buscan en todo el artículo, estas solo buscan en el título, ¿no? En el título. Y muchas veces en el título no está especificado lo que queremos, pero no significa que no se trate dentro de la investigación y del artículo que se ha publicado, ¿cierto? Eso no significa eso. Entonces eso tiene este problema. Sin embargo, uno, mientras pueda ver al menos el astra de los artículos, uno se puede dar cuenta si hay posibilidades de lo que uno anda buscando, lo encuentre ahí. ¿Ok? Por eso les aconsejo que cuando ustedes si van a buscar en artículos, en bases de datos, por lo menos se tomen la molestia de leer el astra. ¿Sí? Una buena forma, muchachos, de saber si un artículo a uno le sirve es leer el astra y las conclusiones. ¿Sí? El astra, que es el resumen en inglés, le dice a usted de qué se trata la investigación, ¿sí? Y las conclusiones le muestran a qué llegaron. Entonces uno con esas dos cosas, uno se da cuenta si el artículo es bueno para lo que uno está investigando. ¿Por qué? Porque leyendo el astra y leyendo las conclusiones, no, por aquí hay algo bueno. Entonces ya se pega a uno, ¿sí? Se da a uno la paliza, digámoslo así, de leerlo todo. De leerlo todo. Porque es que si ustedes no hacen un método de filtro, ¿cierto? De filtrar qué sirve y qué no sirve, y van a leer cuánta cosa encuentran, sobre todo de artículos, pues hombre, se les va a volver el trabajo muy tedioso. Muy tedioso. Entonces uno lo que hace es eso, ¿no? Llega y lee el abstract, la introducción, el resumen, y lee las conclusiones, y ahí se da cuenta, no, por aquí sí puede haber algo. Entonces uno lo que hace es eso, ¿vale? Bueno, búsqueda infecciones hospitalarias y países en desarrollo, realizada el 3 de mayo del 2015. En Google, con esta búsqueda, se encontraron 264,000 referencias. La primera es de la Revista Panamericana de Salud Pública, volumen 21, número 1, en Washington, en enero del 2007. En los primeros 100 artículos no hay referencias del 2015, ¿sí? En Google Académico se encontraron 18,500 referencias. La primera es un artículo en Cielo, Colombia, del 2008, solamente una referencia en el 2013. Miren, solamente una referencia en el 2013. En PubMed, Hospital Infections and Developing Countries, ¿cierto? 4,936 referencias. La primera de abril de 2015, ¿cierto? En una revista que, bueno, aquí la resumieron, Current Opinion Bureau. No creo que llame así, simplemente la resumieron. Y los artículos se ordenan por fecha de agregados más recientemente. Entonces, ustedes miren toda la cantidad de información que ustedes pueden encontrar en estos motores de búsqueda, ¿no? Es impresionante. Lo que hay que hacer es una selección de qué es lo que le sirve a uno y qué es lo que no le sirve. ¿Por qué la estrategia de búsqueda es importante? Aquí vamos. La atención de salud incluye el suministro de información a los usuarios o profesionales, que sea confiable, precisa y actualizada. Evita la explosión de información, billones de documentos en la web, que hace difícil encontrar la aguja en un pajar y determinar la mejor fuente para una situación específica, ¿sí? Medicina basada en evidencia. Los médicos no están utilizando suficiente evidencia en la práctica. La estrategia de búsqueda sistemática debe adoptar en las preguntas clínicas para evitar malas prácticas de información. Bueno, ellos tienen esa forma de búsqueda, ¿no? Nosotros podemos tener otras. Bueno. Listo, muchachos. A mí me parece que por hoy podemos dejar aquí. Ya hablamos bastante del tema. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo se sabe que un artículo de revista tiene muchas referencias? O sea, ¿cómo sabe cuántas tiene? Recording has bueno, stopped. En Google lo encuentran, ¿no? Ahí te dice nombrado o mencionado tantas veces,
En Google lo encuentras facilísimo. En las, en las, en las, en los, en las bases de datos, ¿cierto? Hay una parte donde se habla de citaciones y ahí uno los puede encontrar. En el artículo directamente cuando tú lo abres no lo encuentras, ¿sí? A ver, hay algunas que sí lo tienen al lado derecho o al lado izquierdo y te dice cuántas citaciones se ha citado ese artículo. Pero otras no, entonces pero sí hay una parte donde lo puedes buscar. Pero la forma más fácil de buscar un artículo bien citado, primero es buscar que sea categoría Q1, ¿cierto? Y segundo, tratar de buscar dentro de esas bases de datos en qué parte están las citaciones. Muchas veces, como les digo, puede estar al lado y se ha citado tantas veces. Y en Google, cuando está el artículo, ahí aparecen las citaciones, pero las citaciones en Google. A ver, hay una diferencia, por ejemplo, de las citaciones en Google que aparecen en Google que las que aparecen en otra parte. Por ejemplo, hay una página que se llama ResearchGate. A ver, se me fue la palabra. Espérame un segundo. Se llama... A ver... A ver. Consultarla aquí en el celular de una vez, yo la tengo. Sí, ResearchGate. ¿Sí? Se las voy a escribir acá. Ahí aparecen muchos artículos y citaciones, ¿no? Algunos libres, a otros no. Sí, ResearchGate. ¿Cierto? ResearchGate. Sí. ¿Ok? Ahí también aparecen el número de citaciones que tienen los artículos. ¿Sí? Y la otra es en Google. Esas sí son directas. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en este ResearchGate, ¿cierto? A Google. Este ResearchGate es más exigente, ¿cierto? Ellos toman el número de citaciones en revistas indexadas, en bases de datos de alto impacto. Google no. Google no es tan exigente. Google, cualquier citación que uno aparezca, sea una revista buena, no tan buena, de algún tipo, se la coloca uno como una citación. Pero también tiene una ventaja que no tiene, por ejemplo, este ResearchGate, que ellos también no solo toman artículos, sino que, por ejemplo, toman tesis doctorales. ¿Sí? Y uno estar citado en una tesis doctoral, pues es muy importante. Y si es de un país de alto desarrollo, ¿cierto? Digamos, Estados Unidos, Alemania, Italia, Inglaterra, pues uno estar citado en una tesis doctoral de una universidad de Inglaterra, pues fantástico, ¿sí? Fantástico. Eso también da orgullo, pues digámoslo así. Y Google lo toma así, Google sí toma todas esas citaciones, porque Google lo que hace es buscar todas en su base de datos, que es muy amplia, todas las citaciones. En cambio, este ResearchGate solo se limita prácticamente a revistas. ¿Sí? Entonces, en esos, por ejemplo, ustedes pueden ver el número de citaciones que hay. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Bueno, muchachos, continuamos mañana. ¿Mañana qué horas tenemos clase? ¿A las 7? A las 9. A las 9, ¿no? Con ustedes es a las 9 todos los días, sí. A rato se me cortan, se me cruzan los circuitos. A las 9, sí. Profe, Entonces, ¿sí? Dime. ¿cuándo nos va a devolver las revisiones que le enviamos? Byron, estoy en ello. En el momento en que las termine ya se las mando. ¿Vale? Ay, Vayan trabajando lo del estado del arte, vayan consiguiendo información. Ya pueden hacerlo, dime. ¿Es posible usar un video como un documental o
o en la misma, Sí, suponiendo sí, en el video, sí. hacen su propio experimento para comprobar los componentes o cosas así. ¿Cómo se puede citar el video? Válido, válido, válido. Déjame, salimos de este tema y entramos a ver cómo citar. ¿Te parece, Gabriel? Sí, pero entonces, esa información sí puede entrar en el Válida, estado del válida. arte. Sí, 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 es un video de una universidad de Estados Unidos, del MIT, por ejemplo, del Massachusetts, ¿cierto? Es completamente válido, hermano. O de la nacional de aquí, o de la de los Andes, o de la misma Universidad de Nariño. O sea, y lo importante es que sea algo válido y algo serio. Y lo citas. Tú dices que de ahí tomaste una información completamente válido. ¿Sí? Listo, profe. Vale, vale, vale. Sí, tenemos que ver por lo menos un estilo de citación para que lo vean y lo entiendan. Pero vamos por partes, es que esto es larguito, muchachos. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿listo? 9 pasaditas. Cuídense mucho. Chao. Adiós.